La joven que ves en pantalla es Malena Maidana, una adolescente argentina cuya vida terminó de la forma más brutal imaginable. Malena fue engañada, atacada y asesinada con una violencia que dejó incluso a los investigadores horrorizados. Su cuerpo aparecería después con señales de una agresión despiadada, y detrás de ese crimen se escondía una historia tan perturbadora que conmocionó a todo el país. Femicidio en Ezeiza. La víctima y el atacante no se conocían. Los vecinos escucharon gritos y las cámaras grabaron hasta cuando se lavó las manos en una zanja. Poco después de estas imágenes, se empiezan a escuchar los gritos desgarradores de esta chica. La estaban matando, no tenía nada que ver con ella, y ahí podemos escuchar el momento previo al asesinato, cómo grita por ayuda. Tremendo. ¿No tendría vínculo con la víctima? No tendría vínculo, ella estaba acá. En las imágenes de una cámara de seguridad, se veía una joven caminando con paso ligero. Una mochila colgaba de su hombro y se la veía tranquila, ajena a lo que estaba por suceder. Era una escena común, casi cotidiana, en un barrio donde la gente se conocía por nombre. Pero en cuestión de segundos, esa escena común se transformó en una pesadilla. Una cámara captó a un hombre caminando apenas unos metros delante de ella. No había duda, ese estaba a punto de ser el último registro de Malena Maidana con vida. Unos minutos después, cámaras captaron algo que heló la sangre de quienes vieron las imágenes. Guardias de seguridad, vecinos y agentes que luego verían las grabaciones confirmaron lo peor. Suplicios desgarradores y gritos de alivio que se extinguían en la noche. Gritos que hablaban de dolor, miedo y algo que nadie supo explicar. Lo que siguió fueron sirenas, policías corriendo, investigadores tomando fotos, vecinos paralizados y un silencio más profundo que el que había antes de la tragedia. La calle Manuel Andrada, en el barrio La Unión de Ezeiza, había cambiado para siempre. La calma había sido reemplazada por horror y en el corazón de esa noche, un crimen que nadie olvidaría. Pero antes de iniciar con el video, quiero enviar un saludo muy especial a Vale Giuliucci, que me escribió: admiro profundamente tu trabajo y agradezco que me acompañes en mis quehaceres domésticos y labores diarios. Te escribo desde Punta Arenas, Chile. Y te sugiero investigar el terrible caso de Ruth Velázquez Vargas, asesinada en Punta Arenas por su esposo y hallada en el vertedero municipal. Abrazos, Tess. Muchísimas gracias a ti por tu gran apoyo. Gracias por enviarme tu mensaje. Para mí es muy bonito que me veas desde Chile. Yo también te envío un fuerte abrazo. Investigaré sobre el caso porque francamente nunca lo había escuchado. Quiero ver más detalles, quiero ver qué se ha hablado de él. Así que gracias por tu sugerencia, te envío un fuerte abrazo y te deseo lo mejor del mundo. También quiero saludar a Reina López, que me escribió: gracias Reina, a ti por verme, por estar aquí en la comunidad, por mostrarme tu apoyo. Para mí eso es muy importante, te envío un fuerte abrazo y te deseo lo mejor del mundo. Y por último quiero saludar a Dianitas, que me escribió viéndote desde Kansas City. Me encanta tu canal, gracias por mantenernos informados. A ti, gracias por verme, gracias por querer informarte y te envío un fuerte abrazo y te deseo lo mejor del mundo, Dianita. Así que recuerda que si tú quieres ser saludado para un próximo video, lo puedes hacer de dos formas distintas. La primera, con el botón de super gracias que se ubica allá abajo justo al lado del botón compartir, o también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Sabes que si lo haces de cualquiera de estas dos maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Sin más, continuemos con el caso. Antes de esa noche trágica, Malena Maidana era conocida en su comunidad. Tenía 26 años, vivía en el barrio La Unión de Ezeiza y era madre de un niño de 3 años. No era una figura pública ni alguien que buscara notoriedad, pero sí era alguien con planes, sueños y responsabilidades. Estudiaba comercio internacional en la Universidad Provincial de Ezeiza, donde también tenía compañeros y profesores que la describían como dedicada.
Además, mantenía un emprendimiento de venta de lencería online donde llevaba adelante su propio proyecto para avanzar en su independencia. Al mismo tiempo, practicaba de manera activa en actividades solidarias, colaboraba en un merendero local, ayudando a quienes más lo necesitaban en el barrio. Para muchos, Malena era mucho más que una estudiante o una madre. Era un rostro familiar, una presencia amable. Aquella tarde del domingo parecía igual que tantas otras. Hacía calor, la noche avanzaba y ella decidió salir a caminar cerca de su casa como solía hacerlo en ocasiones habituales. Su niño estaba en casa de su padre ese fin de semana y ella tenía tiempo para caminar un poco antes de regresar. Pero nadie, ni siquiera quienes la conocían, podrían haber pronosticado lo que ocurriría en los siguientes minutos. Las cámaras de seguridad que captaron a Malena eran pocas, pero fueron suficientes para reconstruir los últimos pasos de su vida. A las 20:45 horas, la primera cámara la mostró caminando tranquila con su mochila que contenía una botella de agua y su iPhone 16. Unas 3 horas después ocurrió lo impensado. Una segunda cámara, ubicada a pocas cuadras, pudo registrar el momento en que algo cambió radicalmente. La joven estaba junto a un hombre desconocido, un hombre que iba delante, caminando, aparentemente sin que ella advirtiera completamente lo que se avecinaba. Instantes después, la grabación registró los gritos que nadie olvidaría, gritos que emergían como un clamor desesperado, pidiendo ayuda, súplicas que murieron en la noche porteña. Minutos más tarde, un vecino que había salido a sacar la basura encontró algo que pondría fin a cualquier esperanza. El cuerpo sin vida de Malena Maidana, tendido en la calle Manuel Andrada entre Dr. Boesén y Ludueña. El aviso rápido al 911 movilizó a la policía y a los servicios de emergencia, pero para Malena ya no había retorno. Los equipos médicos que llegaron confirmaron el peor de los diagnósticos: múltiples heridas de arma blanca, más de 10 puñaladas con corte profundo en cuello, espalda y nuca. Habían terminado con su vida. Lo que para muchos parecía una simple caminata, se había convertido en una escena de horror. La escena del crimen quedó rodeada de policías, investigadores y vecinos atónitos. Nadie podía creer que algo así hubiera ocurrido en una calle que hasta ese momento se consideraba tranquila. Mientras los peritos recogían pruebas y tomaban fotografías, 2 elementos fundamentales llamaron la atención de la fiscalía: las cámaras de seguridad y el teléfono faltante de Malena. La primera cámara mostraba a la víctima caminando minutos antes. La segunda retrataba los gritos desesperados durante el ataque, pero algo no encajaba. Cuando los investigadores llegaron para levantar las pertenencias de la joven, el celular no estaba allí. El dispositivo, un iPhone 16, era crucial. Podría contener registros de ubicación, mensajes, contactos o rutas que explicaran algo sobre esa noche. Incluso podría revelar el móvil del ataque. En ese momento, el expediente dio un giro inesperado. La ausencia del teléfono movilizó a los investigadores a iniciar un rastreo digital y satelital del dispositivo. Cuando empezaron a trazar su última señal, el resultado fue una sorpresa tan desconcertante como inquietante. La geolocalización indicó que el celular no estaba con el sospechoso registrado por cámaras ni en las inmediaciones de la escena. En su lugar, la señal apuntaba a una sala de emergencias médicas en Ezeiza. Eso abrió una nueva línea de investigación paralela. ¿Cómo había llegado el teléfono al lugar donde trabajaban profesionales de la salud que habían acudido a la escena? Las autoridades no tardaron en actuar y lo que descubrieron no solo sorprendió a la comunidad, sino que también puso en duda la conducta ética de quienes se suponía debían asistir en un momento de tragedia. La madrugada siguiente al hallazgo del cuerpo, los investigadores ya tenían una pista clave.
Las cámaras de seguridad del barrio La Unión no solo habían captado a Malena caminando minutos antes, sino también a otro hombre caminando delante de ella, sin prisa, pero con una presencia que nadie allí parecía notar en ese momento. Los técnicos de videoforense trabajaron sin descanso. Cada fotograma, cada sombra, cada segundo fue examinado con lupa. Era lo único concreto que tenían, y fue lo que finalmente condujo a la policía bonaerense hasta un vecino de 22 años, cuya identidad coincidía con la persona registrada junto a Malena. Esa identificación no fue producto de intuición, fue el resultado de horas de contrastes entre imágenes del sistema de seguridad y bases de datos de personas vinculadas a la zona. Minuto a minuto, el retrato de esa figura anónima empezó a tomar forma. Al caer la noche del lunes, las autoridades ya habían emitido una orden de detención contra ese joven de 22 años, reconocido con nombre y apellido por las investigaciones judiciales. Era el principal sospechoso, el hombre que había caminado delante de Malena poco antes de que todo terminara en horror. Cuando la policía llegó a su domicilio, no fue una simple inspección. Fue un procedimiento calculado, preparado con la certeza de que podía arrojar pruebas eliminatorias. Subieron por la vereda, tocaron la puerta y tras una breve espera, el silencio se rompió con la voz de los uniformados. Dentro de la casa, los agentes incautaron prendas de vestir, zapatillas y un arma blanca que podía ser el arma homicida. La investigación no se detuvo ahí. Las manchas de sangre visibles en el calzado y en partes de la ropa fueron enviadas de inmediato a peritajes, buscando relacionarlas directamente con el crimen. Pero incluso con esos elementos había algo que marcaba un punto inquietante. No parecía existir ninguna relación conocida entre la víctima y el sospechoso. No eran vecinos que socializaban, no figuraban conocidos de amistades en común, no había mensajes intercambiados ni pruebas de contacto previo. La investigación poco a poco se enfrentaba a un móvil sin explicación clara. El fiscal a cargo, la letrada especializada en violencia de género, María Lorena González de la UFI número 3 de Seiza, comenzó a reenfocar las líneas de pesquisa. No se trataba solo de encontrar pruebas materiales, sino de entender por qué quitó la vida de una joven que no conocía. Pero justo cuando la investigación parecía avanzar hacia la claridad, ocurrió algo que nadie había previsto. El teléfono celular de Malena desapareció de la escena del crimen. Ese iPhone 16, su dispositivo personal que iba con ella en la caminata fatal, no figuraba entre las pertenencias incautadas por los peritos en el lugar. No estaba junto al cuerpo, no se encontraba en la mochila ni en la calle donde la habían hallado. Y para los investigadores eso significaba una sola cosa: alguien lo había tomado después del ataque. La policía no perdió tiempo. A través de herramientas de rastreo satelital y geolocalización, lograron ubicar la señal del celular. Pero el lugar donde la señal apuntaba no era lo que nadie habría esperado. La señal del teléfono conducía hacia una sala de emergencias donde trabajaban profesionales de la salud que habían asistido a la escena del crimen, justo en el momento en que el SAME y personal médico habían llegado al lugar para constatar el fallecimiento de Malena. Eso desató una nueva línea de investigación interna. Si el teléfono había sido retirada de la escena por alguien que no era parte de la policía ni de la familia, ¿por qué estaba allí? ¿Y qué hacían esos profesionales de la salud con el dispositivo? Poco después, las autoridades no tardaron en actuar y detuvieron a 3 trabajadores de la salud, una médica, una enfermera y un conductor de ambulancia, acusados de haber sustraído el celular de Malena Maidana en el momento en que llegaron para verificar el crimen. La noticia sacudió a la comunidad, no solo porque un profesional de la salud se viera implicado de manera tan directa en la manipulación de evidencia, sino también porque puso en duda la integridad de un procedimiento que debería haber sido respetuoso en todo momento.
En este giro inesperado, el foco de la investigación se amplió. No solo se trataba de esclarecer quién había matado a Malena, sino qué había pasado con sus pertenencias después del crimen y cómo ese acto podría haber obstaculizado la recolección de pruebas clave para la causa. Mientras la investigación judicial tomaba giros que ni los más avesados en el caso podrían haber previsto, en las calles de Ezeiza se sentía una inquietud creciente. Vecinos, amigos y personas de barrios aledaños comenzaron a reunirse espontáneamente para recordar a Malena y exigir respuestas. Las marchas eran silenciosas pero firmes. La plaza principal del municipio se llenó con velas, pancartas y fotografías de Malena Maidana, como si todos quisieran mantener viva su memoria y reclamar que la investigación no se estancara ni se diluyera en tecnicismos. No era una multitud enorme, pero era significativa. Eran personas que caminaban con el dolor de saber que una mujer joven había perdido la vida sin motivo aparente y que exigían respuestas claras de las autoridades. La consigna era simple pero potente: justicia por Malena. Y no solo justicia en términos de una sentencia condenatoria, sino justicia que devolviera algo del sentido a la vida truncada de aquella madre y estudiante que había salido a caminar una noche y nunca regresó. Los fiscales no se quedaron en la superficie. Luego de los avances iniciales, la causa fue formalmente recaratulada como femicidio, un delito que en Argentina se aplica cuando una mujer es asesinada por su género y en un contexto de violencia machista. Ese cambio no fue meramente burocrático, tuvo implicancias directas en cómo se abordó la investigación, qué pruebas se priorizaron y qué peritajes se ordenaron. Se buscó con ello dar perspectiva al crimen bajo la lupa de la violencia de género, más allá de un homicidio común. Los peritos forenses profundizaron el estudio de cada lesión y cada pieza de evidencia, evaluando no solo la mecánica del crimen, las más de 10 puñaladas, el corte profundo en el cuello y la espalda, sino también el contexto de cómo ocurrieron los hechos. La defensa del sospechoso, por su parte, mantuvo que no existía un vínculo previo conocido con la víctima y que no había pruebas claras sobre el móvil del crimen más allá de los indicios materiales. Pero para la fiscalía, la ausencia de un móvil razonable no eximía de responsabilidad, por el contrario, reforzaba la necesidad de investigar la dinámica completa del ataque. Mientras los expertos en violencia de género analizaban los patrones de violencia y la ausencia de relación entre víctima y agresor, la investigación se encaminó hacia el análisis de los registros digitales, rastros de GPS del celular recuperado y testimonios de quienes habían visto las cámaras o las últimas horas de Malena. Cuando los pasos de la investigación llevaron a la detención del principal sospechoso, la comunidad no sabía todavía lo que venía después. El hombre de 22 años, identificado por las cámaras que lo mostraban caminando delante de Malena en esas últimas horas fatalmente compartidas, fue capturado por la policía bonaerense tras un allanamiento en su domicilio. Los peritos incautaron ropa con manchas de sangre, zapatillas ensangrentadas y varios cuchillos, entre ellos uno que podría haber sido el arma homicida. El hallazgo de esos elementos materialmente vinculaba al detenido con el crimen y el fiscal decidió avanzar con la carátula de femicidio bajo la Fiscalía Especializada en Violencia de Género de Ezeiza. A ese hombre se le atribuye haber atacado a Malena Maidana en la noche del domingo 22 de febrero, provocándole más de 10 heridas con arma blanca, incluyendo cortes profundos en cuello, espalda y nuca. El brutal ataque conmocionó a todo el barrio La Unión y generó un repudio inmediato en la sociedad. Durante los primeros días de la causa, las pericias iniciales confirmaron que no había relación clara entre víctima y agresor. Ni la familia, ni amigos, ni allegados de Malena pudieron señalar ningún vínculo previo.
Esto, lejos de tranquilizar a los investigadores, convirtió el caso en un misterio aún más inquietante. ¿Qué móvil podía explicar una violencia tan desproporcionada sin relación previa aparente? Mientras tanto, el acusado fue puesto a disposición de la fiscalía y recibió la medida de detención preventiva. La causa, llena de pruebas materiales pero desprovista por ahora de un móvil claro, entró en una etapa de recolección exhaustiva de evidencia, declaración de testigos y análisis pericial. En medio de esta fase crítica de la investigación, estalló una controversia que trascendió los límites del proceso judicial. La familia del sospechoso denunció que estaba siendo hostigada y amenazada por vecinos tras su detención. Según el entorno familiar, personas desconocidas rompieron el portón de la vivienda, lanzaron botellas y habrían proferido amenazas de ajusticiamiento contra quienes vivían allí. Esta situación de tensión añadió un nuevo ingrediente al caso. La justicia no solo debía avanzar en la investigación del femicidio, sino también proteger los derechos de personas que, por ley, son consideradas inocentes hasta que se demuestre lo contrario. La madre del acusado solicitó protección policial y asistencia psicológica para su hija menor, argumentando que su familia no tenía antecedentes penales y que estaba siendo atacada en represalia por el crimen que se le atribuye. Mientras tanto, la comunidad de Ezeiza no abandonó las calles. La marcha por justicia se mantuvo con una bandera colectiva, velas, pancartas, silencios que hablaban más que las palabras y una consigna que resonaba una y otra vez: justicia para Malena, que no quede impune. Con el paso de los días, la investigación se volvió una combinación de pericias científicas, análisis de cámaras y declaraciones. Los expertos forenses trabajaron incansablemente con la evidencia física, la ropa incautada, los cuchillos, los restos de sangre y cada traza recogida en el lugar del crimen. Todo fue sometido a estudios con el objetivo de construir una cadena probatoria sólida. Una pieza que continuó despertando especial interés fue el teléfono celular de Malena. Aunque había sido sustraído de la escena y recuperado posteriormente, su contenido, siempre sujeto a pericias técnicas, podía arrojar luz sobre momentos previos al ataque, ubicaciones, contactos, mensajes o cualquier indicio que permitiera entender el contexto de esa caminata que fue el último acto de su vida. La fiscalía, bajo la dirección de la UFI número 3 especializada en violencia de género, no solo recorría esta vía técnica, sino que también buscaba consolidar testimonios y reconstruir cada segundo de esa noche fatídica. Ningún detalle era descartado a la ligera. En cada audiencia preliminar, en cada diligencia judicial, la tensión se sentía tanto en la sala como fuera de ella. Familiares de Malena, vecinos y organizaciones de derechos humanos observaban los avances con expectación y dolor. Sabían que ahí se dirimía algo más que una causa penal. Se definía si la justicia podía responder con contundencia frente a un crimen que había golpeado a una comunidad entera. Para cerrar este relato, conviene recordar un antecedente que marcó la historia social y judicial de Argentina y que guarda un eco doloroso con el caso de Malena, el femicidio de Natalia Mariel Melman, ocurrido hace más de 2 décadas. Natalia tenía 15 años cuando fue secuestrada, torturada, violada y asesinada en febrero de 2001 en Miramar, provincia de Buenos Aires. Su caso conmocionó al país no solo por la violencia brutal de los hechos, sino porque los responsables eran miembros de la fuerza policial local. Aquella cruel agresión desató una ola de indignación en todo el territorio argentino. Miles de personas salieron a las calles. La comisaría de Miramar fue literalmente apedreada por manifestantes furiosos que no podían aceptar que la violencia institucional se hubiera convertido en parte del crimen mismo.
El juicio que siguió culminó con penas de prisión perpetua para los policías involucrados, y años después el caso siguió siendo recordado como símbolo del reclamo social contra la violencia machista, la impunidad y el abuso de poder. Aunque las circunstancias de ambos casos, el de Malena y el de Natalia, sean distintas en detalles, hay un hilo de dolor que las une: la violencia injustificada que arrebató la vida de una joven sin que mediara una razón clara, el impacto social que esos hechos provocaron y el clamor colectivo de justicia. El recuerdo de Natalia sigue vigente en Argentina, no solo como una tragedia del pasado, sino como un recordatorio de que detrás de cada femicidio hay una vida que fue arrancada, una familia que queda destrozada y una comunidad que exige respuestas.